Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día genial. Hoy vamos a hablar de algo que a muchos nos llama la atención, sobre todo cuando estamos disfrutando de un merecido descanso, quizás sentados en la playa o relajados en casa. ¿Alguna vez se han preguntado qué hacen esas celebridades que vemos por todas partes cuando nosotros estamos desconectando del mundo? Pues bien, hoy vamos a desvelar el secreto de uno de ellos, alguien que parece tener una energía inagotable y una dedicación que raya en lo extraordinario. Sí, señores y señoras, vamos a hablar de Can Yaman. El actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y que parece que no conoce la palabra vacaciones. Mientras tú te bronceas al sol, él está muy probablemente en algún set de grabación, inmerso en un nuevo proyecto, o preparándose para el siguiente. Si alguna vez te has preguntado cómo mantiene ese ritmo, o si simplemente te intriga conocer un poco más de su incansable vida profesional, quédate conmigo porque hoy vamos a poner el foco en precisamente eso. Y antes de sumergirnos en todos estos detalles, si aún no lo has hecho, te invito a que le des a ese botón de suscripción, porque en este canal siempre estamos trayendo contenido que te mantendrá enganchado. ¡Vamos allá! Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento, no es solo conocido por su talento actoral o su indiscutible atractivo físico. Lo que realmente llama la atención, especialmente para aquellos que seguimos de cerca su trayectoria, es su ritmo de trabajo. Es como si tuviera una fuente inagotable de energía, una pasión desmedida por su profesión que lo impulsa a estar constantemente en movimiento. No se trata de un actor que se toma largos descansos entre proyectos, sino de alguien que parece vivir y respirar el mundo del espectáculo, encadenando trabajo tras trabajo con una determinación asombrosa. Hemos visto a Can Yaman en múltiples producciones que han sido éxitos rotundos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Desde sus inicios, donde ya mostraba una gran promesa, hasta los papeles que lo han catapultado a la fama mundial. Pero lo fascinante no es solo la cantidad de proyectos, sino la calidad y la intensidad con la que los aborda. Cada personaje parece ser un nuevo desafío, una oportunidad para superarse a sí mismo. Y esto se traduce en una agenda que rara vez tiene pausas significativas. Piensen en ello. Mientras nosotros planeamos nuestras escapadas de verano, planificamos nuestras rutas de senderismo o simplemente disfrutamos de largas siestas, Can Yaman está, muy probablemente, en un estudio de grabación desde tempranas horas de la mañana, memorizando guiones, trabajando con directores, ensayando escenas que exigen una entrega total. O quizás está inmerso en rigurosas rutinas de entrenamiento para un papel que requiera una condición física específica, algo que hemos visto en sus transformaciones para ciertos personajes. No es un trabajo de oficina con un horario fijo, es una dedicación constante, una inmersión completa en el arte de la interpretación y la creación de personajes. Y no nos olvidemos de la proyección internacional. Con el éxito global de series como Erkencicus, la demanda para Can Yaman se disparó. Esto significó no solo más trabajo, sino también la apertura de puertas a producciones en otros países, lo que implica viajar, adaptarse a nuevas culturas, aprender idiomas o perfeccionar los que ya domina. Y él lo ha hecho con una valentía y una profesionalidad admirables. Hemos sido testigos de su incursión en producciones italianas, por ejemplo, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con audiencias diversas. Cada uno de estos proyectos, aunque emocionantes, exige una preparación y un compromiso que van mucho más allá de la simple actuación. Imaginen la disciplina que esto requiere. Levantarse antes del amanecer, a menudo en lugares desconocidos, enfrentarse a jornadas de grabación que pueden extenderse por más de 12 horas, lidiar con la presión de los plazos y las expectativas. Y todo esto sin bajar la guardia. No es solo cuestión de estar presente físicamente, es estar mentalmente enfocado, emocionalmente conectado con el personaje y con la historia. Es un sacrificio personal que muchos de nosotros quizás no podríamos o no querríamos asumir. Su incansable labor en pantalla es el reflejo directo de horas y horas de dedicación tras bambalinas, una realidad que a menudo pasa desapercibida para el gran público. Además de las grabaciones, la vida de un actor de su calibre implica mucho más. Están las entrevistas, las sesiones de fotos, los eventos promocionales, las reuniones con agentes y productores, la preparación para futuros proyectos, la investigación de personajes, y un largo etcétera de actividades que alimentan y mantienen su carrera en constante auge. Es una maquinaria perfectamente engrasada donde cada pieza, incluido el propio Can Yaman, trabaja a un ritmo frenético para mantener la producción en marcha.
Su equipo, sin duda, es fundamental para orquestar esta compleja agenda, pero la chispa y la energía emanan de él mismo. Y algo que me parece especialmente interesante y digno de admiración es cómo maneja la presión mediática. Ser una figura pública tan reconocida implica estar constantemente bajo el escrutinio de los fans y de la prensa. Sin embargo, Can Yaman parece tener una manera de canalizar esa energía, de usarla a su favor para seguir adelante sin dejarse abrumar. Es como si el aplauso del público, la admiración de sus seguidores, fuera el combustible que lo impulsa a dar aún más de sí mismo. Esta capacidad de convertir la presión en motivación es una cualidad poco común y extremadamente valiosa en el mundo del espectáculo. No se trata de que no valore el descanso. Es probable que, como cualquier ser humano, anhele momentos de tranquilidad. Pero su pasión, su ambición y su compromiso con su carrera parecen primar. Es esa chispa, esa determinación férrea, lo que lo hace destacar. No se conforma, siempre busca el siguiente reto, la próxima oportunidad para demostrar de qué está hecho. Y eso, sinceramente, es algo que inspira. Su filosofía de vida parece estar intrínsecamente ligada a la acción y a la constante superación personal. Piensen en la industria en la que se mueve. Es una industria altamente competitiva. Para mantenerse en la cima, no basta con tener talento. Se necesita disciplina, resiliencia y una ética de trabajo impecable. Can Yaman ha demostrado poseer estas cualidades en abundancia. Ha sabido adaptarse a los cambios, a las nuevas tendencias, a las demandas del mercado global, sin perder su esencia. Esta adaptabilidad es crucial en un entorno tan volátil como el del entretenimiento, donde lo que hoy es popular, mañana puede ser obsoleto. Y mientras algunos pueden ver esto como una vida de sacrificios, para él, para personas como él, podría ser simplemente la forma en que viven su vocación. El arte para muchos es más que un trabajo, es una forma de vida, una pasión que consume y que a la vez llena. Y si esa pasión se traduce en éxito y en la capacidad de entretener y emocionar a millones de personas alrededor del mundo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Al contrario, deberíamos admirar esa entrega. La línea entre el trabajo y la vida personal se difumina cuando el oficio se convierte en una parte intrínseca de la identidad. Es interesante contrastar su ritmo con la idea que muchos tenemos de vacacionar. Para nosotros, vacacionar es sinónimo de desconexión, de relax, de dejar atrás las responsabilidades. Para alguien como Can Yaman, su vacación podría ser simplemente un cambio de set, de país, o de tipo de proyecto. Es una forma de vida que él ha elegido, y que hasta ahora, le ha dado resultados extraordinarios. Su perspectiva sobre el ocio y el descanso es, sin duda, diferente a la del ciudadano promedio, enfocada en la productividad y en la constante evolución profesional. Quizás este ritmo de trabajo también se explique por la conciencia de que las oportunidades en el mundo del entretenimiento pueden ser fugaces. Si tienes la posibilidad de estar en la cresta de la ola, de ser solicitado, de tener proyectos interesantes en mano, lo natural es aprovechar el momento al máximo. No dejar pasar la oportunidad de seguir creciendo, de seguir dejando huella. Esta mentalidad de aprovechar el momento es una estrategia inteligente en una industria que valora la vigencia y la relevancia. Y todo este esfuerzo no pasa desapercibido. Sus seguidores, quienes lo admiran y lo apoyan incondicionalmente, son testigos de su dedicación. Esa conexión que ha forjado con su público es, sin duda, una de las razones por las que sigue cosechando éxitos. Saben que cada proyecto que emprende está lleno de su esfuerzo y de su corazón. La lealtad de sus fans es un activo invaluable, que se nutre precisamente de esta entrega y autenticidad que él proyecta. Así que la próxima vez que veas a Can Yaman en tu pantalla, o que leas sobre sus próximos proyectos, recuerda que detrás de esa imagen que vemos, hay un ser humano con una dedicación y una ética de trabajo que son dignas de admiración. Un profesional que, mientras nosotros disfrutamos de nuestros momentos de ocio, está trabajando arduamente para seguir brindándonos entretenimiento de calidad y para continuar su impresionante trayectoria. Es un recordatorio de que el éxito, muchas veces, no llega por casualidad, sino como resultado de una labor constante, de una pasión inquebrantable y de una voluntad de hierro. Y eso, sin duda, es algo que vale la pena reconocer y, por qué no, hasta emular en nuestras propias vidas, cada uno en su ámbito. Su ejemplo nos enseña que la perseverancia y el compromiso son pilares fundamentales para alcanzar metas ambiciosas, sin importar la magnitud de estas. En resumen, hemos explorado la fascinante y a menudo frenética vida profesional de Can Yaman.
Hemos visto cómo mientras muchos de nosotros nos tomamos un merecido descanso, él se encuentra inmerso en proyectos, trabajando incansablemente para mantener su estatus como uno de los actores más solicitados del momento. Hemos destacado su dedicación, su disciplina y su inagotable pasión por su carrera, lo que le ha permitido no solo conquistar audiencias en su país de origen, sino también a nivel internacional, demostrando una versatilidad y un compromiso admirables. La clave de su éxito reside en una combinación de talento natural, arduo trabajo y una mentalidad enfocada en la mejora continua. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan encontrado este vídeo tan intrigante e informativo como yo al prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este ritmo de trabajo. ¿Les parece inspirador, o creen que es importante tomarse más descansos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kanyaman o simplemente de las historias detrás de cámaras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo.